Entonces continuamos con la clase y en esta oportunidad entonces vamos a ver la parte que corresponde a la herencia ligada al sexo. Esto tiene que ver entonces con aquellos caracteres que se dan única y exclusivamente en los dos cromosomas sexuales, que tiene que ver con el aspecto hereditario que se da a través de estos cromosomas. En esta parte nosotros decimos, o se dice en la genética, que hay caracteres que sin ser sexuales primarios, con gónadas, órganos genitales, o secundarios, barba en el hombre, por ejemplo, o senos en la mujer, solo aparecen en uno de los dos sexos. O si aparecen en los dos sexos, en uno de estos es menos frecuente. A estos caracteres se le llama caracteres ligados al sexo. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la vellosidad y con algunos desarrollos que se dan en las gónadas y en los órganos sexuales tanto de la mujer como del varón. Significa que hay caracteres que están ligados al sexo, como por ejemplo la barba, el vello púbico, el vello axilar, que se presenta en ambos sexos, pero en uno de ellos, en la mujer se presenta o se puede dar en menos posibilidades y en el hombre se da con más posibilidades. Esto también tiene que ver con una parte que es hormonal, que también son controlados o que también son manejados por la parte genética, ¿ok? Y este desarrollo que se da en uno de esos caracteres o en uno de esos alelos, entonces es más frecuente, llámese en la mujer o en el hombre. Cuando nosotros estudiamos la parte de esta característica, nosotros estamos hablando entonces de que para la mujer los cromosomas son XX y para el hombre los cromosomas son XY. Y estos caracteres hereditarios se dan en el cromosoma X, que poseen ambos individuos, es decir, tanto la mujer como el varón. Es por ello que se hace presente entonces en estos caracteres hereditarios, se hace presente tanto en la mujer como también en el varón. En el caso de la vellosidad, por ejemplo, como están en el cromosoma Y ambos poseen un cromosoma Y, entonces el vello va a estar presente tanto en la mujer como en el hombre. Es así como nosotros entendemos y comprendemos la herencia ligada al sexo. También, por ejemplo, el cambio de voz en el hombre es mucho más aguda y en la mujer es mucho más simple. Sin embargo, la mujer también cambia de voz a un poco más ronca, un poco más madura, una voz más tenue, más acentuada, más densa, pero no tanto como la del hombre. Bien, con respecto a las gónadas, a la mujer le crecen senos, al hombre el pene pues se le hace más protuberante, se alarga, tiene un grosor diferente y generalmente los miembros, las extremidades también se desarrollan. Hay más tejido muscular en la mujer, en los glúteos, y en el hombre igual, tanto en las piernas como en los glúteos y en otras partes del cuerpo, el tórax, los bíceps, los brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Es de esta manera entonces como nosotros podemos también determinar que estas características están ligadas a ese cromosoma Y ese cromosoma Y es obviamente un cromosoma sexual. Para nosotros poder entender esto, nosotros tenemos que saber que existen en la especie humana 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas, de los cuales 44 son autosomas, que es lo que nos dan las características generales: color del cabello, color de la piel, color de los ojos, estatura, textura del cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Y los últimos 2 cromosomas son estos sexuales, que es lo que estamos nosotros estudiando ahora, que es sobre la genética o la herencia ligada al sexo. Los cromosomas sexuales o heterocromosomas, como también se les denomina, se identifican, como ya les dije, XX para la mujer y XY para el hombre. En un cromosoma
en la parte del cromosoma X, esto se llama sector heterólogo del cromosoma, que es donde está la información de tanto de la mujer como del varón. Y en la otra parte del cromosoma nosotros vamos entonces a identificar cuáles son cuál es el sector homólogo que tiene que ver única y exclusivamente con la mujer y el hombre, porque son homólogos, es decir, que ambos los tienen, tanto la mujer como el hombre. Es decir, que aquí y aquí vamos a tener entonces los individuos, tanto la mujer como el hombre, van a tener estas características generales, estas características específicas que ambos poseen. Y en el sector heterólogo, es decir, que va a haber unos caracteres que van a ser únicamente para el cromosoma X y otros caracteres que van a ser exclusivamente para el cromosoma Y. Tenemos que saber que el cromosoma Y es el hombre el que aporta toda la información genética en cuanto al sexo. Es decir, si el espermatozoide en el momento de la fecundación aporta un cromosoma Y en esa fecundación, ese individuo va a ser varón. Y si aporta el cromosoma X, entonces este individuo va a ser una hembra. Así es como se comportan los cromosomas y así es como se da la herencia ligada al sexo. En esta herencia ligada al sexo también hay unas anomalías, y esas anomalías se denominan, la primera que vamos a ver en este video, en el próximo video veremos las otras dos, va a ser lo que se conoce como herencia recesiva ligada al sexo. Es decir, que hay un carácter recesivo que va a predominar en una de estos individuos, llámese tanto en la mujer como en el hombre. En la mujer, para que la herencia recesiva ligada al cromosoma, que está íntimamente ligada al cromosoma X, como ya les dije, en la mujer, para que se manifieste ambos alelos, estos deben ser, es decir, para esta anomalía, ambos genes deben ser recesivos. Yo les dije a ustedes que generalmente nosotros portamos genes recesivos que no se manifiestan en la primera generación filial, sino en la segunda o quizás hasta en la tercera generación. Y en este caso, para el varón, para manifestarse es suficiente la presencia de un solo alelo en él, porque como es el que aporta XY, si está en el cromosoma X, un solo alelo ya va a ser suficiente. Como la mujer aporta dos cromosomas X, tienen que ser recesivos para ambos cromosomas para que se pueda dar. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Nosotros lo podemos ver en esta gráfica. Para el daltonismo, que es un problema genético, que es la incapacidad de distinguir colores, más que todo el rojo y el verde, se transmite un gen recesivo ligado al cromosoma X. Para la mujer, si la mujer es de mayúscula, como no es recesivo, el gen, ¿ok?, es dominante, para el daltonismo de mayúscula, la mujer será normal. Si hay un cromosoma D mayúscula si hay un gen, un alelo D en uno de los cromosomas mayúscula y uno D minúscula, que significa el gen recesivo que tiene que ver con el daltonismo, entonces la mujer será portadora de ese gen, es decir, será recesiva. Aunque ella no lo tenga, no lo manifieste, ella puede heredárselo a sus hijos, a su prole. Y tenemos cuando es XX, que es decir, cuando el alelo está en ambos cromosomas de manera recesiva, entonces nosotros decimos que la mujer va a ser daltónica, ¿ok? Entonces aquí sí va a portar la enfermedad. En el hombre, como ya se dijo en la teoría, si es X, ¿verdad?, es XY, si en el cromosoma X tiene una D mayúscula, entonces va a ser normal, porque como no tiene un gen recesivo, entonces simplemente va a ser normal. Y si tiene en el cromosoma D, en el cromosoma X, una D minúscula, es decir, un gen recesivo del daltonismo, inmediatamente este hombre va a ser daltónico, es decir, él no va a ser portador nunca. ¿Por qué? Porque para ser portador debería tener entonces los dos cromosomas X, para que haya información en ambos cromosomas X, porque esta enfermedad se da en ese gen, en ese alelo, en ese cromosoma, en el cromosoma X. Y estos alelos, entonces, esta característica genética se está dando únicamente en el cromosoma
X del hombre. Entonces, o es daltónico, o es daltónico, o no lo es. Aquí no hay una fase intermedia. Pues, ¿cómo ocurre en la mujer? Porque la mujer sí tiene los dos cromosomas X y obviamente, como lo dice la teoría, estos van a repercutir, si son los dos, si están, ese alelo recesivo va a estar en los dos cromosomas X, entonces la mujer va a ser positiva, es decir, va a tener la enfermedad. Pero si nomás que lo tiene en un solo cromosoma, esta solamente va a ser portadora. Y si no lo tiene en ninguno de los cromosomas, obviamente ella está sana, es normal. Bien, de esta manera nosotros podemos evidenciar entonces cómo los genes recesivos o esta herencia recesiva ligada a los cromosomas pueden entonces dar como resultado individuos portadores, individuos normales e individuos daltónicos en la mujer. Y en el hombre solamente entonces sería normal o daltónico. En el próximo video entonces nosotros culminaremos esta parte con otras dos anomalías que se dan a través de la herencia ligada al sexo. Nos vemos en el próximo video, chicos.